Mi nombre es Alex Joan Robledo Quiroz, soy estudiante de la Universidad Hispanoamericana y esto es un examen de arquitectura. Ok, como parte del primer ejercicio se nos pide hacer tres cosas. Primero, explicar el gráfico, después, conversionar el número binario que está ahí abajo del gráfico para saber qué dirección de memoria es la que estamos usando y saber la tercera es el dato. Ok, como tal, vamos a explicar el gráfico que está aquí a mi izquierda primero, el que está arriba. Ok, aquí estamos viendo una memoria. En esta memoria hay dos cosas que son importantes, que es el bus de datos y el bus de direcciones. Dentro del bus de direcciones tenemos una dirección, el cual nos va a llevar a algún lugar en la memoria. Ok, eso va a pasar por el registro, que lo que va a hacer es como un guardado temporal de la dirección para que no se pierda. Y del registro nos va a señalar hacia la dirección en la que está. Entonces, dentro de la memoria hay direcciones de memoria y datos. Ok, también hay tres cositas que se ven a la derecha, que una es como para representar la memoria y las otras dos son para representar la lectura y la escritura. Ok, que el MR, que significa Memory Read, es para leer. Y el MW significa Memory Write, es para escribir. En este caso lo que estamos haciendo es leer la dirección, leer el dato y mandarlo hacia el bus de datos. Ok, entonces nos, del registro nos va a apuntar hacia una dirección. Dentro de esa dirección va a haber un dato. Ese dato va a pasar por el buffer bidireccional, el MB, que significa Memory Buffer, y después va a avanzar hacia el bus de datos. Ok, perfecto. Ahora lo que es siguiente que toca es explicar lo de la izquierda abajo. Ok, lo que hicimos fue conversionar el número en binario que está abajo en el bus de direcciones. Ok, lo hice con una tabla de pesos y digamos, para saber exactamente, separándolo en cuatro, siempre va a ser en cuatro, en grupos de cuatro. Ok, con la tabla de pesos me queda más fácil para saber qué número es exactamente. Porque así solo agarro y sumo los números en los que tenga el uno. Digamos, por ejemplo, en el primero nos da un uno. En el segundo nos da un 2 porque solo hay un uno en el 2. Entonces es un 2. Ok, en el tercero nos da un uno. En el cuarto nos da un 2 y un uno. Entonces eso sería un 3. Y en el quinto nos da un 8 y un uno. Eso sumado serían 9. Entonces la dirección a la que estaba apuntando el bus de direcciones, el dato bien binario que viene en el bus de direcciones, es el 12139H. Y por tanto, dentro de eso, el dato, el dato al que está señalando es el 39 que sale ahí dentro de los datos. Como segunda parte del examen nos está dando eh, un microprocesador, que es este que está aquí arriba. Ok, ese microprocesador está señalando hacia un dato en específico. Entonces, lo primero que debemos hacer es el valor decimal de la celda, que en este caso sería un 7C. Entonces tenemos que pasar ese 7C al valor decimal. Eso lo vamos a hacer como está aquí a la izquierda abajo. Ok, el 7C vamos a hacerlo, vamos a separarlo en dos. Vamos a multiplicar el 7 por 16 a la uno y la C por 16 a la cero, que ese sería el orden. Entonces 7 por 16, que sería 7 por 16 a la uno es lo mismo. 7 por 16 nos va a dar 112. Más el C por 16 a la cero, que sería C por uno, nos va a dar 12, normalito. Entonces eso como resultado nos va a dar 124 en el resultado del valor decimal de la dirección de la celda.
Ahora vamos a sacar el valor decimal del dato de la memoria, ok, que ese sería un 1b. Ok, el 1b lo vamos a hacer exactamente igual que como lo hicimos el anterior. Vamos a agarrar el 1 y el b los vamos a separar. 1 por 16 a la 1 y el b por 16 a la 0. Ok, el 1 por 16 a la 1 es 1 por 16, va a quedar 16 normalito. Y el b por 16 a la 0 sería b por 1. Entonces nos va a quedar un 11 normalito. Y ese como tal nos va a dar un 27. Y ese sería el valor decimal del dato de la memoria de la celda. Y por último se nos pide calcular la cantidad de bits. Que la cantidad de bits sería como 2 a la n, que es el número de la cantidad de bits, eh, que sea mayor o igual al 124, para que así pueda caber dentro de ese 100, digamos, pueden caber el 124 dentro de esos bits. Entonces lo calculé con que 2 a la 7 es 128, es mayor que 124, entonces ahí quedaría en la cantidad de bits. En 7 bits se podría hacer esto. Ok, entonces esa sería la cantidad de bits, 7. Ok, y como tercera parte del examen nos están dando un código en ensamblador, que es este de aquí arriba. Ok, ese código de ensamblador lo que nos están pidiendo es que calcule ciertas cosas ahí. Digamos, el 139 lo tenemos que pasar a hexadecimal, si no estoy mal. Ok, el 139 de hexadecimal lo hice mediante una tabla de pesos porque es lo que hice ahí. Y todos los demás los hice igual por tabla de pesos porque se me hace más fácil. Entonces, 159 a hexadecimal. Primero debemos pasarlo a binario para poderlo pasar a hexadecimal. Si fuera el caso, también se podría pasar a hexadecimal de una, pero no es la idea. Ok, entonces lo que hacemos es poner un 1 en el último, que es el 128, y le vamos a restar 150 a 159, 128. Y después de eso, nos va a dar eso un 31. Entonces, el del 64 lo dejamos en 0, el del 32 lo dejamos en 0, y después de ahí, todos van con 1, porque si hay digamos, hay un número de los que están en la tabla de pesos que solo tiene uno menos, entonces ese no se marca, pero se marcan todos los demás. Ok, entonces en ese caso nos quedaron dos grupos de 4, que sería un 1001, que eso es un 9, y un 1111, que eso es una F. Entonces el 159 a hexadecimal sería 9FH. Ok, el siguiente valor, el que vemos, es de la línea 8. Debemos pasar a hexadecimal igualmente. Entonces lo hice mediante la misma tabla de pesos. 254, 254 le vamos a restar 128. Le vamos a poner un 1 en el 128. Ok. El 254 le restamos 128. Eso nos va a dar... Bueno, no sé cuánto da exactamente. Lo podría hacer aquí con la calculadora. Que no la veo, por cierto. Bueno, con la del teléfono será. Ok, 254 menos 128. 128 nos da 126. Entonces el 64 también se puede poner. Ok, menos 64 nos da 62. Entonces el 32 pues, también se puede poner. Menos 32 nos da 30. Entonces el 16 también se puede poner. Menos 16 nos da 14. Entonces el 8 también se puede poner. Menos 8 nos da 6. Entonces el 4 también se puede poner. Menos 4 nos da 2. Entonces el 2 también se puede poner.
y menos 2 nos da 0. Entonces el último del 1 queda en 0. Entonces sería la respuesta en binario 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Ok, y el primer grupito de 4, que son 4 unos juntos, daría una F, que sería un 15. Y el segundo daría una E, que sería un 14. Entonces al final, el 254 sería FH. Y ok, ahora lo que vamos a hacer es agarrar y pasar el 8975 de hexadecimal a binario. Y eso lo vamos a hacer separando los cuatro números que están ahí, el 8, el 9, el 7 y el 5. Y vamos a escribirlo como se escribiría en binario. El 8 sería un 1000, 1000. El 9 sería un 1001. El 7 sería un 0111. Aquí no sale el 0 del principio porque en Excel no me deja poner un 0 atrás. Quizás si le hubiera puesto un apóstrofe o algo así, aparece, pero bueno, no importa. Al final sería 0111. Y el 5 es 0101, que igual no sale el 0 al final. Entonces al final lo puse así. Lo puse 1000, 1001, 0111 y 0101. Y ese sería el valor en binario del 8975. Vamos con la segunda parte. Lo tuve que separar en dos diapositivas porque no me daba para exponerlos en una sola. Ok, la línea 10 es con divisiones sucesivas. Entonces vamos con la primera división. La primera división sería el 785 dividido entre 2, como un número entero, nos da 392 y con un residuo de 1. Cuando son números que no son pares, al final va a terminar con un residuo de 1. Ok, la segunda división es 392 dividido entre 2 da 196. Y como es un número par, da un residuo de 0. Ok, la siguiente división es 196 dividido entre 2, que nos da 98, con un residuo de 0 porque es un número par. 98 dividido entre 2 da 49, da un número 0 porque es un número par. 49 dividido entre 2 da 24, que en este caso sí nos va a dar un 1 porque es un número impar. Ok, 24 dividido entre 2 da 12 y nos da 0 porque es un número par. 12 dividido entre 2 da 6, da 0 porque es un número par en el residuo. 6 dividido entre 2 da 3 y da 0 porque es un número par. 3 dividido entre 2 sería 1 y nos daría un 1 de ¿cómo es que se llama? Un 1 de residuo. Y el último, que el 1 dividido entre 2, no, el 1 no lo podemos dividir entre 2, entonces nos da 0 y nos queda un 1 de residuo. Y como tal, esto se lee desde abajo hacia arriba, desde la cantidad, digamos, desde la última división hacia la primera. Entonces el número en binario, el 785 en binarios, utilizando las divisiones sucesivas, es 1, 1 de los residuos, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y ese sería el número en binario de ese número, del 785. Ahora lo siguiente es pasar otra vez de hexadecimal a binario, que es el 6782H, que está ahí. Ok, esa hexadecimal a binario, lo que vamos a hacer es igual que el anterior que hicimos, que era hexadecimal a binario, el de la línea 9. En este caso lo vamos a hacer con la línea 11. Ok, vamos a separar los cuatro números, el 6, el 7, el 8 y el 2, para ponerlos como se pondrían en binario.
Ok, el 6 en binario sería un 0, 1, 1, 0. Y el 7 sería un 0, 1, 1, 1. El 8 sería un 1000, un 1, 0, 0, 0. Y el 2 sería un 0, 0, 1, 0. Y ese sería el resultado en binario. Del 6782 nos da un 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Ok, y como última de esta nos pide que pasemos ese número de hexadecimal a un número decimal, ese 255. Entonces lo vamos a hacer igual que lo hicimos con las multiplicaciones al pasado. Ok, el 255 lo vamos a separar en cada número. El 2, el 5 y el otro 5. Ok, el primer 2 lo vamos a multiplicar por 16 a la 2. El primer 5 lo vamos a multiplicar por 16 a la 1. Y el último 5 lo vamos a multiplicar por 16 a la 0. El 2 por 16 a la 2 nos da 512. Más el 5 por 16 nos da 80. Más el 5 por 16 a la 0, que sería 5 por 1, nos da 5. Entonces todo eso sumado al final nos da 597. Y eso sería todo el examen. Muchísimas gracias.